Qué bueno que siga con nosotros. Continuamos en nuestro segmento Debates y Soluciones, abordando el tema sobre las nuevas formas de protesta y las repercusiones. Hemos visto cómo en las últimas semanas se han dado diferentes tipos de manifestaciones que el gobierno de una u otra manera ha impedido se realicen. El tema de la huelga de hambre de las madres que estaban solicitando la liberación de sus hijos, de los presos políticos en la iglesia San Miguel Arcángel, y que fue asediada desde un primer momento, el arresto de personas que estaban tratando de hacerles llevar agua a estas madres y posterior su enjuiciamiento, así como también manifestaciones en 2 colegios privados en este fin de semana por parte de manifestantes progubernamentales. Para hablar acerca de este tipo de manifestaciones y de hasta dónde se está violentando los derechos de las y los ciudadanos que protestan en contra del gobierno, se encuentra a mi lado el doctor Julio Montenegro, especialista en Derecho Procesal Penal, y también José Antonio López, procurador laboral, ambos de Defensores para el Pueblo. Bienvenidos, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Doctor, explicar un poco acerca del tema de la huelga de hambre. Entendemos que es un mecanismo de protesta, y si se les ha violentado el derecho a estas madres de manifestarse libremente. Sí, de hecho nosotros manifestamos en un primer momento cuando los familiares nos ponían en conocimiento que iban a emprender esta labor de una huelga de hambre en vista de que no miraban ningún accionar en el país por parte de algunas fuerzas representativas. Nosotros realmente les recomendamos que quizás no era tan recomendable, que eso podía exponer de alguna manera su integridad física. No obstante, si ellos dijeron de que tenían a sus hijos, a sus esposos, a sus familiares presos injustamente y que por lo tanto habían tomado la decisión. Esto es un mecanismo que usualmente se utiliza para efecto de hacer una presión pacífica. Así se ha hecho en diferentes países, en diferentes lugares. Y el objetivo es al fin y al cabo lograr el propósito de que en este caso, los presos políticos quedaran en libertad. Dicha situación no se logró porque surgió algo inesperado y nos encontramos con una situación donde en este caso cuadrillas de ENACAL y cuadrillas del Instituto de Energía Eléctrica, supervisados por la Policía Nacional, se aprestaron a cortar los servicios básicos de agua potable y de la energía eléctrica, dejándolos prácticamente ya a oscuras y sin poder consumir el vital líquido. Ahí incluso se le forzó a otras personas que no tenían el plan de hacer huelga de hambre, de hacerlas obligadamente, en vista que tampoco se permitía el acceso de alimentos e incluso, algo mucho más grave, el no permitir la insulina para el padre Edwin Román. Sobre esto tuvimos una gran preocupación, estuvimos haciendo contacto en este caso con los familiares que estaban desde fuera, y más que otra vez, más de alguna vez tuvimos algún contacto con las personas que se encontraban en lo interno a través de dichos familiares, y hubo un momento en que ya era insostenible, en vista de que ya no contaban con agua. Había un problema de que el padre había tenido 2 recaídas, y eso de alguna manera hizo que doña Diana y otras personas que estaban haciendo la huelga de hambre tomaran la determinación, para no arriesgar al padre, de cesar en la huelga de hambre y se les permitiese salir. Hubo una coordinación que se hizo con autoridades de la Iglesia Católica. Se trató de garantizar de que al menos la policía permitiera la salida de estas personas, y estuvo a cargo en este caso de Monseñor Juaner Yes Caraballo. Como Defensores del Pueblo estuvimos allí en el lugar, cerca del sitio, estuvimos con el padre Bismar Conde, pero por algún tipo de prudencia nosotros no hicimos actos de presencia en el lugar, en vista que la intención era que estas personas salieran sin ningún tipo de riesgo. Luego hicimos un acompañamiento a lo que era el Hospital Vivian Pela. Ahí se nos informó por el hospital que ellos tenían algún tipo de afectación de gastritis en la mayoría de los casos, pero que ya habían superado la etapa. Ahora, la presencia policial en los alrededores de la iglesia San Miguel Arcángel y el impedimento de que las personas llegaran y le proporcionaran agua a estas personas, es una flagrante violación a los derechos humanos. ¿Se ha visto en algún otro país que a las personas que están protestando, haciendo huelga de hambre, se les impida realizar este tipo de acción?
Mira, si nosotros vemos la ley creadora de la Policía Nacional, en uno de sus principios que ella fue creada, y los legisladores así lo dejaron establecido, ellos citan que los derechos humanos son su razón de ser. Pero si nosotros vemos que el actuar con lo que dice la ley de la policía dista mucho, porque la policía es guardadora del orden, nada más. Y ya como decía el ilustre doctor Montenegro, el hecho de estar supervisando el corte del agua y el corte de la luz transgrede y trastoca, violenta la misma ley de la policía y violenta la Constitución política. Recordemos que el artículo 46 de la Constitución dice que el Estado de Nicaragua cuida, protege y tutela los derechos humanos, y que está inspirado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los demás tratados, que inclusive dicho artículo lo citaron en la ley de amnistía. Entonces, si nosotros miramos de que lo que te dice la ley de la policía con el actuar, entonces aquí estamos cayendo en delitos de índole penal, es decir, es de negación o violación de garantías constitucionales. ¿Qué es lo que tenemos nosotros como nicaragüenses? Que nuestra supranorma, nuestra constitución, nuestra carta fundamental nos da derecho a expresar lo que nosotros pensamos por los medios que sean necesarios. Asimismo, protestar de diferentes maneras. Gandhi, ahí tenemos pacíficamente, es decir, la no violencia. Entonces, si nosotros vemos que esta huelga de hambre de las madres de presos políticos era una forma de protesta, pero era pacífica, que se criminalizó a los aguadores, es inaudito que ahora se criminalice para llevar agua. Inclusive el mismo Código Penal te dice de la denegación de auxilio. Si una persona está con sed, ¿cuál es lo más humanitario? Ponerlo no desde el punto de vista penal, sino que humanitario como buen cristiano es darle agua para calmar la sed de estas personas. Pero sin embargo, se cortó los servicios básicos que son fundamentales. Bueno, en el tiempo de Somoza, que se vivió una guerra tan cruenta, tan visceral, se llegaron a esos extremos, pero realmente aquí hubieron violaciones nuevamente marcadas, y ahí quedan, y ahí están los tratados internacionales que te hablan de violación a derechos humanos. Inclusive eso es una tortura psicológicamente, estarles tirando piedras, estarles poniendo música, llegando a golpearles las puertas a las madres a las 2, 3 de la madrugada, que van a salir en bolsas plásticas, que ahí se van a podrir. Entonces, psicológicamente esto es tortura, y Nicaragua es firmante de este tratado, que inclusive estando todavía el señor Enrique Bolaños, él ratificó este acuerdo con la comunidad internacional. Además de esta situación que se vivió durante, las madres permanecieron en huelga de hambre en San Miguel Arcángel, y los momentos de tensión en distintos momentos, se suma el hecho de que ahora manifestantes a favor del gobierno se tomaron o intentaron tomarse en 2 ocasiones 2 celebraciones de bachillerato de colegios, en donde la mayoría pues han reflejado y han mostrado su inconformidad con las acciones del gobierno. Esto está trascendiendo a la sociedad, está polarizando aún más a los nicaragüenses. Bueno, de hecho nosotros pudimos observar, y creo que de alguna manera tengo que retomar lo que decía don José Antonio Peraza. Lo cierto es que ahí se miró una gran cantidad de personas en desacuerdo con la actitud que hayan adoptado estas personas, porque de hecho el evento lo que pretendía era otra finalidad, y sin embargo estas personas pues salieron con un fin distinto del que tenía el evento, que era en este caso pues celebrar lo que era la promoción de los estudiantes que habían logrado sus metas, y sin embargo eso pues de alguna manera empañó lo que era un evento pues bonito, donde los padres pues están felices porque sus hijos han coronado pues y han logrado pasar el año lectivo. Sin embargo pues esa situación más bien lo que generó fue una repulsa, un rechazo, y fue evidente, y creo que incluso ahí tendríamos que marcar un poquito pues la situación de las opciones que tiene actualmente el pueblo nicaragüense, y sí hubo pues notoriamente un rechazo a un pequeño grupo que ahí trató de empañar lo que era este evento. Igual situación pues aconteció en la actividad que se realizó en honor a Alvarito Conrado. Fue un homenaje con bastante sentimiento, diría yo, la situación, la emoción que tuvo la madre pues al reconocerse y al otorgársele in memoriam pues lo que era el título a este muchacho, que a corta edad
tomó conciencia de lo importante pues que es tener una actitud humanitaria y llevar agua pues, a algunas personas que lo requerían. Este tipo de situaciones pues marcan y se mira realmente quién actúa con coherencia, quién actúa con ciertos valores y quién no lo está haciendo. Y esto nos trae a colación pues algún otro tipo de situaciones que se han generado pues a lo largo de todo este proceso desde abril hasta la fecha. Quienes han utilizado la fuerza, quienes han lastimado a determinados ciudadanos nicaragüenses y qué es lo que ha hecho la ciudadanía nicaragüense frente a esa situación pues donde se utilizaron incluso armas. Ha habido más bien una especie de protesta cívica y esto ha conllevado pues a criminalizarles, a hacerles procesos penales y en el peor de los casos lastimosamente pues con secuelas de personas muertas, torturadas, secuestradas y hasta incluso pues se habla de desaparecidas. Sobre esto incluso quisiera hacer colación sobre una pregunta que se virtió hace unos minutos atrás sobre que si las estadísticas o la información que se maneja a nivel de la OEA es la correcta. Yo debo recordar que para esos momentos de abril, mayo, junio, muchos, incluyendo a los suscritos que aquí estamos presentes, estuvimos participando ampliamente dentro del proceso de recabar información, entrevistas, tomando videos, tomando fotografías. De igual manera, en el Hotel Intercontinental Metrocentro, ahí hubieron varios días donde miembros de la CID entrevistaron a cientos de personas que de alguna manera pues habían tenido la triste noticia de que sus familiares habían perecido, que habían muerto, de personas que habían sido torturadas y lastimadas. Entonces, sobre esto hay un reporte amplísimo, incluso de los departamentos de Matagalpa, de Diriamba, de Masaya. Sobre esto hubo incluso una información que se trasladó al GIEI en su momento, cuyo periodo que ellos tenían que cubrir era del 18 de abril al 30 de mayo, y sobre eso se llevaron todita esa información íntegra de las situaciones que habían pasado, como decía, con pruebas documentales, videos, fotografías, entre otras, conversaciones tipo WhatsApp de la situación que está viviendo la gente, aparte de que ellos tienen oficinas de monitoreo y perfectamente se dieron cuenta a través de los noticiarios nicaragüenses de lo que estaba pasando en el país. Ya para concluir, me gustaría que hicieran una recomendación, un mensaje tanto a la oposición que está quedándose sin elementos de protesta, como al gobierno mismo. Ambos, por favor. Sí, bueno, en ese caso el llamado es para que se tomen actitudes realmente positivas. Estamos notando que más bien en vez de tratar de encontrar soluciones, lo que ha habido es un arreciamiento, no sé si lo puedo decir de esa manera, de algún tipo de acciones que menoscaban lo que son los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses. Por ejemplo, el accionar contra las distintas parroquias, aproximadamente entre 8 y 10 parroquias estaban siendo objeto de asedio, de ataque, e incluso no es nada halagador la situación con la que nos encontramos cuando comenzamos a conversar con el padre Edwin Román y se les expresaba a él y a las personas que ahí se encontraban que iban a salir pero en bolsas negras. Por las noches se subían al techo, les tiraban piedras, le decían palabras fuera de tono que no puedo repetir en este medio de comunicación, e incluso pues las acciones lastimosas como el hecho de limitar, en este caso el ingreso de alimentos y de medicamentos. Es un llamado entonces en este caso al gobierno pues para que busque una solución, es el responsable, es el principalmente llamado para hacer este tipo de actos, de llamar a una conciliación, bueno, y de tratar de cubrir las expectativas del pueblo nicaragüense que quieren efectivamente un cambio. En relación pues a la oposición, consideramos nosotros los interlocutores que se habían estado desarrollando pues de alguna manera de repente pues no tienen ese mismo peso, han sido cuestionados seriamente, se cuestiona por quiénes está conformado y no se ha visto una acción concreta pues en relación pues a las situaciones que está atravesando el pueblo nicaragüense. Han habido demandas muy serias y esas demandas pues creo que se han quedado cortas, no se ha cumplido con las expectativas del pueblo nicaragüense, y esto no significa pues que nosotros respaldemos una postura de fuerza, sino más bien una postura de negociación de cara al gobierno, y del gobierno en relación con la oposición pues quizás una actitud distinta de buscar una paz para este país. Don José. Bueno, decirle al señor presidente, entramos ya a un mes que es la Navidad de paz y reconciliación. Hable con su señora esposa, traten de buscar una salida negociada a esta crisis, y a los trabajadores no derrochen todo su dinero, ahorren,
que no se vislumbra para un 2020 una economía robusta y bonanza. Recuerden que viene el año lectivo y que hay que comprar uniformes, zapatos y la alimentación. Pues hay que ser prudentes, sensatos, pues claro que hay que celebrar, pero con medida. Perfecto, muchísimas gracias a ambos por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Esperamos tenerlo en las siguientes ediciones. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con mucho más.